Bienvenidos a un nuevo vídeo a YouTube. Ya tenemos prácticamente seleccionados los pájaros que nos vamos a quedar como reproductores, así que si queréis lo que vamos a hacer en este vídeo, si se hace muy largo hacemos otro, vamos a ir cogiendo unos cuantos pájaros, los vamos a meter en la jaula fotográfica para poder verlos un poquito mejor y hablar de algunas características de un poco por qué me ha llamado ese pájaro determinado la atención y por qué lo hemos seleccionado y hablar un poquito más acerca del estándar de estas variedades. Bueno, vamos a intentar dividir el vídeo en varias partes para que no resulte tan pesado. Vamos a publicar en varios vídeos pájaros diferentes para poder ver características diferentes también en ellos. Y en este vídeo vamos a ver únicamente dos hembras, en principio con las mismas características, de la misma variedad, unas hembras parecidas, pero sobre todo con la idea de ver las diferencias que hay entre ellas. Dos hembras que hemos seleccionado las dos para la reproducción y sobre todo también con la idea de ver, no tanto hablar hoy en este vídeo del color, sino más bien entender o dar algunas pinceladas sobre el tema de la morfología, el tema de la pluma, el tema de la forma, que muchas veces son conceptos que se difuminan, muchas veces son conceptos que diluyen, pero son conceptos fundamentales y sobre todo saber separarlos. Yo pienso que con el tema de la pluma, y seguramente la mayoría de criadores estaréis de acuerdo conmigo, el tema de la pluma es de los grandes caballos de batalla que tiene cualquier criador, es decir, criemos la variedad que criemos, sean canarios de color, criemos por ejemplo razas de postura rizada o razas de postura pesada, si no sabemos entender, si no sabemos trabajar, si no sabemos interpretar el concepto de la pluma, nuestra línea se va a desperdiciar en muy poquitos años. Y muchas veces la razón por la que un criadero baja mucho el nivel respecto al que tenía hace unos años, o vemos que este criador ha bajado mucho la calidad, no siempre es por el tema de las características del estándar, que puede ser un criador que entienda muy bien el estándar del pájaro y lo sepa seleccionar muy bien, pero muchas veces por no haber sabido trabajar, aunque muchas veces desde luego que no es fácil, pero al no haber sabido trabajar o no haber sabido entender las características de pluma de la variedad que está trabajando. Por ponernos un poco en situación, esta hembra que estamos viendo es la hembra número 25 que hemos seleccionado como reproductora. Es una hembra de canario de color, de la variedad amarillo marfil mosaico. Como veis, presenta amarillo en la zona de los hombros, un poquito detrás del ojo, un poquito en la zona del obispillo, lo que dice el estándar, pero es un amarillo con una tonalidad mucho más diluida, mucho más amarfinada. ¿Qué es lo que más llama la atención a priori, sin entender mucho de la gama? ¿Qué es lo que más llama la atención de esta hembra? Seguramente sea la forma, seguramente sea el tamaño, seguramente sea el volumen, que es una hembra, aunque no la vemos ahora en movimiento porque se ha quedado abajo en el cajón fotográfico, pero es una hembra muy pomposa, de volumen, que llena la jaula, muy llamativa. Y sobre todo viene muy bien para hablar del tema de la pluma, porque muchas veces al criador le cuesta entender cuándo puede tener un pájaro la pluma más o menos larga. Y sobre todo lo que tenemos que ver un poco las características de conjunto. ¿Este pájaro tiene la pluma corta? Ni muchísimo menos, no es un pájaro de pluma corta. En general los canarios mosaicos, la mayoría de ellos no tienen la pluma muy corta, suelen tender a tener una pluma larga, pero dentro de lo habitual, dentro de los canarios mosaicos, no es ni mucho menos una hembra que digamos de pluma corta. Eso sí, también para intentar entenderlo tenemos que ver, es una hembra que parece más voluminosa también porque tiene una condición corporal muy elevada, es decir, una hembra que está muy gorda, una hembra que tiene muchas reservas grasas. Si os fijáis en la zona del pecho, que forma una especie de L, esa L nos está indicando que tiene un acúmulo de grasa en el pecho muy importante y también lo tiene en el abdomen. Esta hembra no la hemos llevado a ningún concurso, pero aunque cumple las características del estándar, pero si la hubiéramos llevado a algún concurso, seguramente lo suyo hubiera sido adelgazarla un pelín para que fuera un poquito más estética. Y aparte de eso hay que entender que muchas veces al criador le cuesta distinguir, aunque parezca una tontería, sabemos que se ha espabilado un poco, se ha puesto en el palo, aunque parezca una tontería, le cuesta distinguir entre un pájaro que tenga la pluma corta o pluma larga o entre un pájaro que sea gordo o no lo sea. O sea, para entender el tema de la pluma, yo pienso que lo primero que tenemos que ver en el pájaro... Normalmente el error con el tema de la pluma es tender a simplificarlo. En canarios de color, por ejemplo, siempre se habla de que hay que emparejar, se divide normalmente en plumas cortas, pájaros de pluma larga. Emparejar siempre pájaros de pluma larga con pluma corta, porque si al final tendemos a criar muchos pájaros de pluma larga, pues bueno, va a haber problemas de los faldones, que se sobresale la pluma por la zona de los flancos, también va a haber problemas de quistes, el pájaro resulta menos estético, etcétera, etcétera. No envuelve la pluma la silueta del pájaro, sino que excede mucho más de la silueta del pájaro, con lo cual la tendencia, por ejemplo, en canarios de colores a tender siempre hacia una pluma corta. Eso
por resumir en reglas generales. Pero, por ejemplo, si hablamos de canarios de postura, hay muchas gamas de postura que precisamente para que el pájaro parezca más grande, que el pájaro parezca más pomposo, más voluminoso, lo que se busca es precisamente lo contrario, pájaros de pluma muy larga. ¿Qué ocurre? Que en esa gama de postura, por ejemplo, aunque el pájaro resulte mucho más estético que una pluma larga, si no sabes trabajar con pájaros de pluma corta que no resultan tan estéticos, que no resultan tan interesantes y que no te ganan los concursos, ese tipo de pájaros, lo que vas a hacer es que vas a perder y va a ir en detrimento tu línea. Pues precisamente cuando trabajamos canarios de color y cuando trabajamos con canario de postura, no es simplificar de decir esta es la pluma adecuada, esta es la pluma que tenemos que trabajar, sino que la idea es buscar una especie de alquimia, buscar un equilibrio entre las características para ir siempre controlando la pluma, es decir, se me sube un poquito bajo, etcétera, etcétera. Esa es un poco la filosofía que hay que tener, con lo cual el tema de la pluma es mucho más complicado. Viendo las características de esta hembra, desde luego, como hemos dicho, no es una hembra que tenga la pluma corta, pero sí que es una hembra muy interesante de cara a un concurso por su morfología, por su aspecto. Lo que pasa es que es un tipo de hembra que, en mi opinión, son pájaros que son muy estéticos y muy lustrosos para un concurso, pero se encuentran al límite en cuanto a las características del pluma. Una hembra que en muy pocas generaciones mal trabajada nos va a traer una línea de pájaros que sean nefastos en cuanto a la pluma. Con lo cual, cuando trabajamos con este tipo de pájaros, yo muchas veces digo que es una selección un poquito más arriesgada, porque, por ejemplo, si veis en concursos importantes, sobre todo se nota viendo los canarios en rojo mosaico, que lógicamente como el rojo contrasta mucho más con el blanco que el amarillo, pues se observa mucho más evidente este detalle. Vemos normalmente hembras concursando que son hembras muy finas, que son hembras que parece que están deformes porque parece que tienen los hombros muy desarrollados, muy salidos. Precisamente se busca una idea de una pluma muy cortita con la idea de que se muestre que luzca más el hipocromo, que el pájaro luzca más en este sentido. No es un pájaro llamativo en el sentido de que no es un pájaro con mucho volumen, no es un pájaro muy pomposo, pero es un pájaro que se ajuste más en ese sentido. Cuando buscamos pájaros más grandes, cuando buscamos pájaros voluminosos, cuando buscamos pájaros más plumas, también arriesgamos a estar muchas veces al filo de la navaja con ese tipo de pájaros. Esta hembra la vamos a seleccionar como reproductora, pero tenemos que tener siempre claro que es una hembra que en poquito tiempo podría estar al límite, aunque cumpla perfectamente las características para concursar, podría estar al límite, aunque ni mucho menos es un pájaro que tenga una pluma excesivamente larga, pero tampoco lo podemos calificar como un pájaro de pluma corta. Así que vamos a ver la siguiente hembra, sobre todo con la idea de buscar un poquito algunas diferencias. Ahora vamos a ver esta hembra para intentar encontrar las diferencias con la hembra anterior. En principio no son muy diferentes, son las dos hembras, son del canario de color, son de la misma variedad, son canario amarillo, marfil, mosaico, línea hembra, pero como veis, si nos centramos en la morfología, se diferencia bastante esta hembra de la anterior que hemos visto. La ponemos así el palo para verla mejor. En esta hembra nos llama la atención sobre todo dos cosas. Vemos que la otra hembra sí que era muy equilibrada en cuanto a su morfología, era más voluminosa, pero más equilibrada en cuanto a su cuerpo. Sin embargo, si nos fijamos en esta hembra, vemos que presenta un gran volumen en la zona, digamos, de cuerpo, como por así decirlo, mientras que la cabeza da sensación de más pequeña. Detalle importante también es que presenta un pico más largo. Cuando vemos un pájaro que tiene el pico más largo, pico más grande, nos da sensación también de que tiene la cabeza más pequeña y no siempre se cumple esta idea. Vemos también la cabeza un poquito más aplanada, es decir, hemos visto algunos defectos morfológicos que en apariencia no tenía la otra. También vemos una cosa característica, ya que lo suyo sería, o lo más fácil para seleccionar, es valorar a los pájaros en igualdad de condiciones. Si nos fijamos en la condición corporal, la otra hembra era una hembra que presentaba mucha gordura, que estaba excesivamente gorda. Sin embargo, esta hembra presenta mucho menos volumen de gordura en el pájaro. Y sin embargo, vemos que presenta, sobre todo la zona del pecho, como mucho volumen de pluma. Ninguna de las dos son pájaros de pluma corta. Ninguna de las dos son pájaros de pluma excesivamente larga, pero viendo las características morfológicas de este pájaro podemos interpretar que tiene también excesos de pluma. Vemos en la zona que rebasa plumas de los flancos también. Otra cosa importante con el tema de la pluma es saber valorarlos en igualdad de condiciones. Muchas veces vemos un pájaro de concurso que tiene las plumas de los laterales por encima de la zona del hombro y decimos, es un pájaro con mucha pluma. No, simplemente es un pájaro que está colocado en una posición, digamos, poco estética para la valoración del juez, pero eso no significa que el pájaro tenga más plumas porque le sobresalgan esas plumas, simplemente indica la posición. Sobre todo lo vemos cuando visitamos un concurso y ya los pájaros llevan varios días, que están un poquito más cansados, que vemos que estéticamente no lucen tanto. El dato importante muchas veces
para intentar ver las características de pluma, pues tenemos varias opciones. Yo personalmente recomiendo para un criador que empieza a trabajar con los pájaros, arranque una plumilla de la zona corporal y pueda ver las diferencias que hay entre los distintos pájaros que puede tener. Otro detalle importante es centrarse, por ejemplo, sobre todo en los mosaicos, en qué de luminoso o qué de libre queda la zona de los hombros de pluma. Muchas veces el pájaro de pluma corta deja los hombros muy libres, parece que tiene los hombros incluso más salidos. Importante también es fijarse en la zona de los flancos, como muchas veces salen unos faldones, salen plumas que no envuelven a la silueta del pájaro, sino que sobresalen, también nos pueden dar indicativo de pluma. Pero lo más importante es saber separar y saber distinguir entre un pájaro pequeño no tiene por qué ser un pájaro de poca pluma, un pájaro muy estrecho no tiene por qué ser un pájaro de poca pluma. Muchas veces vemos un pájaro que tiene unos hombros muy estrechos, que puede dar la sensación de que tiene poca pluma, pero no tiene por qué ser. El concepto de pluma también nos dice que un pájaro grande tampoco tiene por qué ser un pájaro con un exceso de pluma, con lo cual tenemos que, para intentar verlo sobre todo, tenemos que ver cuál sería la silueta normal del pájaro, cuál es su forma normal si olvidamos el tema de la pluma, y luego ver cómo envuelve esa pluma al conjunto del pájaro. Y lógicamente, como todo, hacer una selección de compensación, tender siempre una pluma más apretadita que, digamos, se adapte más a la silueta del pájaro, es lo más adecuado. Por eso siempre se dice lo de trabajar pluma corta con pluma larga, nunca se dice trabajar pájaros con pluma larga por pluma larga, porque perdemos la silueta del pájaro. Pero hay que entender que si no sabemos equilibrar el tema de las plumas, no vamos a tener pájaros que sean estéticamente para el concurso. Por supuesto, importan las características del color del pájaro, pero la forma es un detalle importante que tenemos que saber trabajar. Entonces, bueno, espero que estas dos hembras, que las dos lógicamente tienen defectos y tienen virtudes, siempre los pájaros son mejorables, pero bueno, hayáis podido ver algunas características diferentes y hayáis podido, por lo menos haya ayudado a interpretar algunas cosas que las que tenemos que ver, sobre todo cuando seleccionamos de cara a los concursos, pero también, por supuesto, teniendo en cuenta la compensación, cuando seleccionamos pájaros para la cría. Así que vamos a ir poniendo a lo largo de esta semana más pájaros que hayamos seleccionado para intentar hablar un poco de las características de ellos. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.